Dios les bendiga, muy amados hermanos y amigos. Dios les bendiga, es un placer para mí volver a encontrarme con ustedes a través de este medio para compartir la bendita palabra de Dios. Hoy estaremos hablando sobre un término que no es muy halagüeño, que digamos, pero que hay que abordarlo y hay que explicarlo para que nadie tenga excusa delante de la presencia del Señor. Y ese tema es la condenación eterna o la eterna condenación. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, el versículo 10, y también vamos a buscar el versículo 15 de ese mismo capítulo 20 de Apocalipsis. El verso 10 dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el versículo 15 de ese mismo capítulo dice: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Ciertamente el tema de la condenación, el tema del infierno, el tema del lago de fuego y azufre, el tema de la condenación eterna, del juicio final, de la sentencia última que habrá de ser pronunciada por el juez eterno, por el Dios del universo, no es tema muy halagüeño. Pero ciertamente en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros encontramos la forma y manera en que Dios ha venido tratando con el ser humano, con el hombre que Él creó a su imagen y semejanza, el hombre que Él creó con unas capacidades, con unos talentos, con un intelecto, con una conciencia, conociendo o capaz de conocer entre lo bueno y lo malo, y pacientemente ha venido tratando con ese hombre, con ese Homo sapiens, desde que el hombre es hombre sobre la faz de la tierra. Dios, a través de los tiempos, ha venido hablando con el hombre a través de sus siervos los profetas, los ministros, los sacerdotes, los voceros de Dios. Y obviamente el llamado de Dios siempre ha sido uno de reconciliación para con el hombre. Si bien es cierto que el hombre decidió descarrilarse de los caminos de Dios a través de la desobediencia y la rebelión, el hombre tampoco puede decir que el hombre lo haya dejado, que Dios lo haya dejado del todo, porque Dios siempre ha estado tratando con el hombre para bien. Y para colmo de ese amor tan profundo que Dios ha tenido por la humanidad, fue capaz de proveer un plan de salvación a través del cual envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida en expiación por nuestros pecados, para convertirse en nuestro Redentor, en nuestro Salvador. Pero no cabe duda que Dios siempre le hizo al hombre la salvedad y le hizo consciente de que estaban delante de él la bendición y la maldición. Estaban delante de él la salvación y la perdición. Estaban delante de él la posibilidad de acceso a una vida eterna, a una gloria eterna en la presencia de Dios, o una perdición eterna
en el lago de fuego que arde con azufre, el cual también lo encontramos a través de las Sagradas Escrituras. Son realidades que siempre estuvieron ahí y que Dios en su misericordia siempre extendió la mano al hombre o le proveyó de formas y maneras a través de las cuales el hombre pudiera salvarse. Dios le puso todo el acceso posible al hombre para la salvación. No cabe duda que teniendo el hombre un libre albedrío, una libre voluntad, una libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, bien pudo haber elegido obedecer a Dios, serle fiel a Dios, servirle a Dios, mantenerse cerca de Dios, cultivar su amistad con Dios. Pero el hombre, lamentablemente, la mayor parte de la humanidad ha decidido apartarse de Dios, ha decidido vivir una vida licenciosa, una vida libre, una vida, podríamos llamarle, irresponsable desde el punto de vista que el hombre no ha tomado en consideración lo que le espera. Que conforme a la palabra de Dios estaba establecido que si le servía a Dios tendría vida eterna, acceso a la vida eterna, pero si no le servía y le daba la espalda a Dios y se dedicaba a vivir una vida de pecado y de maldad, pues obviamente no habría de ser salvo, sino condenado, perdido para siempre. Aquí nosotros vemos en este pasaje bíblico del capítulo 20 de Apocalipsis que llegó el final, llegó el tiempo del juicio final, como hablábamos en el mensaje anterior, y llegó el tiempo de dictar sentencia, de marcarle el paso a cada quien de lo que habría de acontecerle de ahí en adelante, desde el momento en que Dios determinara que este era el juicio final, la última oportunidad de enfrentarse a Dios para rendirle cuentas de lo que había hecho mientras estaba en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Todo eso estuvo anunciado claramente y clarificado en la bendita palabra de Dios para que el hombre tuviera conciencia, conocimiento de lo bueno y de lo malo, y que también supiera cuál habría de ser su destino final desde el punto de vista de si le servía a Dios o no le servía a Dios. Teníamos ante nosotros la opción de obedecer a Dios o de rebelarnos contra Dios. El hombre decidió o determinó rebelarse contra Dios, seguir los designios del enemigo de Dios que se llama Diablo y Satanás, el cual también habría de tener su final, al cual habrían de dictarle su sentencia. Y aquí nosotros encontramos esa sentencia en el capítulo 20, versículo 10, la sentencia que le correspondió al diablo, a Satanás, al enemigo de las almas. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ya el destino del diablo era ese desde que se rebeló contra Dios, pero no quiso perderse solo, no quiso irse al lago de fuego con azufre solo, sino que se encargó a través de las edades de tratar de seducir al hombre, engañarlo, tratar de convencerlo para que se rebelara contra Dios, y lo ha logrado y lo logró en mucha gente, en una porción grande de gente. Pero el tiempo del fin llega, el tiempo de la sentencia,
el tiempo de la condenación. Y ahora le llegó al diablo el momento de su propia condenación a muerte eterna en el lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia, y que la bestia también le llegó el momento de la condenación eterna, y le llegó al falso profeta el momento de la condenación eterna. Fueron lanzados al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados eternamente y para siempre por los siglos de los siglos. Así es que tanto el diablo y Satanás, la serpiente antigua, como se le llama en las Sagradas Escrituras al diablo, a Satanás, como la bestia, el falso profeta. Y no solo eso, sino que hasta la muerte fue lanzada al lago de fuego. El Hades fue lanzado al lago de fuego. O sea, todo lo malo, todo lo que era adverso a Dios, contrario a Dios, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Allí estarán por la eternidad de la eternidad, por los siglos de los siglos, siendo atormentados. Ese tormento, esa condenación, esa separación de Dios, estuvo siempre anunciada y siempre predicada por los siervos del Señor al mundo entero. Una de las cosas que sabemos nosotros es que aún en los postreros días, en los últimos días, al aumentarse la ciencia, se aumentaron también los medios de comunicación, los medios de divulgación del mensaje de la palabra de Dios, lo que quiere decir que nadie puede tener excusa en términos de decir que nunca fue advertido, que nadie le avisó, que nadie le predicó la palabra o le enseñó la palabra, o que no tenían conocimiento de lo que estaban haciendo, o que eran ignorantes o ingenuos, porque todo lo que el hombre ha venido haciendo, lo ha venido haciendo a conciencia, con conocimiento de causa, sabiendo que no se creó a sí mismo, que no somos nuestros, somos de Dios. Y como no somos nuestros, porque somos criaturas de Dios, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad con aquel que nos creó y que nos creó con propósito y que nos puso condiciones que nosotros debíamos cumplirle. Una de esas condiciones era que nosotros le sirviéramos a Dios en espíritu y en verdad, que nos mantuviéramos siempre en su palabra, en obediencia a Él, en consagración a Él, que estuviéramos apercibidos, que estuviéramos despiertos, porque había un enemigo que se llama Diablo y Satanás, que lo único que hace es engañar al hombre, engañar las naciones. Por eso dice ahí el diablo que los engañaba, porque el diablo es el engañador, es el enemigo de las almas, el enemigo de Dios, el destructor, el malvado, el malo, el maléfico, el que vino a matar y a robar y a destruir, como bien lo dice allí el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Así es que la única manera que el hombre tiene para evadir, para evitar esa condenación eterna, esa muerte eterna, evitar el lago de fuego que arde con azufre, evitar acompañar al diablo, a la bestia y al falso profeta en ese lago de fuego, a la misma muerte y al Hades, que van a ser echados en ese lago de fuego. La única manera que tenemos para evitar eso, para escapar de eso, es oyendo la palabra de Dios, haciéndole caso a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, dándole cabida a la palabra de Dios y al mensaje de Dios en nuestros corazones, entendiendo que Dios estableció un medio de salvación que es a través de Jesucristo.
que costó precio de sangre en la cruz del Calvario, la vida misma. Jesucristo dio su vida por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la palabra del Señor nos dice, allí en San Juan capítulo 5, versículo 24, Jesucristo hablando dijo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Fíjense eso, no vendrá a condenación. Es decir, esa condenación eterna. No irá a esa condenación eterna, no irá a ese lago de fuego con azufre. Aquel que oye la palabra del Señor, cree en Dios que fue el que envió a Jesucristo, dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que en Jesucristo tenemos garantía de salvación y tenemos garantía de vida eterna y estamos ajenos y estamos exentos de la condenación eterna. En Cristo está la salvación y la vida eterna. Si nosotros creemos a la palabra, creemos en Dios y creemos en Jesucristo como el único Salvador de nuestras vidas. Dice allí también en el capítulo 3 y versículos 17 y 18 del Evangelio según San Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es importante que nosotros entendamos que Dios no se deleita en condenarnos. Dios no se deleita en condenar al mundo, al hombre, por pecador que sea. Dios no se deleita en condenarlo. De hecho, Dios tampoco lo condena. Ahí claramente dice que se condena uno mismo cuando uno rechaza, cuando uno no acepta, cuando uno no es capaz de entender y de tomar la decisión de salvarse a sí mismo. Uno se puede o condenar a sí mismo o salvarse a sí mismo a través de Jesucristo si solamente se decide de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal para servirle de una vez y por todas, siempre pensando en que necesita escapar de la condenación, de la muerte eterna, del lago de fuego que arde con azufre, y que podamos nosotros tener salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree, dice ahí, ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído al unigénito del Padre, al Hijo de Dios, a Jesucristo, que es el único medio de salvación. Porque como dice allí en Hechos capítulo 4 y versículo 12, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. En Romanos 8:1 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieres escapar de la condenación eterna? ¿Quieres escapar del lago de fuego que arde con azufre? ¿Quieres no acompañar al diablo, al dragón, a la serpiente antigua, al falso profeta, a la bestia, a la muerte, al Hades, a ese lugar de tormento eterno donde serán atormentados por los siglos de los siglos? ¿No quieres ir allí? ¿Quieres escapar de ese lugar? La única escapatoria, la única provisión que hay, el único medio para poder escapar de eso es aceptando a Jesucristo como tu único Salvador personal, confesándole tus pecados y pidiéndole que Él escriba tu nombre en el libro de la vida, porque dice allí en el último versículo que leímos que aquellos cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida fueron también lanzados al lago de fuego que arde con azufre,
donde estaba el diablo, la bestia, el falso profeta, y donde fue lanzada la muerte y también el Hades. Yo te exhorto en esta ocasión, una vez más, como lo hemos venido haciendo todos los que predicamos la palabra, que aceptes a Cristo en tanto que hay vida, en tanto que estás vivo, en tanto que tienes salud mental y puedes tomar la decisión cabalmente, que aceptes el medio de salvación que Dios proveyó para el hombre en la persona de Jesucristo. El que en él cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres escapar de la condenación eterna? La única manera es aceptando a Cristo como tu Salvador personal. ¿Quieres hacerlo? Si lo haces, ora conmigo esta oración. Padre, en este momento te doy gracias por tu palabra. Entiendo que tú me amas y porque me amas me envías voceros, predicadores, personas que me aclaren la necesidad que yo tengo de entregarte mi alma, mi vida y todo mi ser. Me arrepiento de todos mis pecados, los confieso delante de tu presencia. Te pido perdón por ellos y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me salves y de hoy en adelante me hagas una nueva criatura, me tomes de la mano y me ayudes a servirte porque quiero servirte, Señor. Sálvame, perdóname y límpiame. Tómame en tus manos y ayúdame a servirte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, hermano.